Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, como queráis llamarlo. Y hoy vamos a tocar Interestelar, que no sé qué ni pronunciarlo. Pues vosotros sabéis de que yo Interestelar la he tocado ya más veces en este canal, pero la voy a tocar otra vez con más marcha y en tono agudo. Así que seguimos con el vídeo, nos vemos, adiós. Vale, pues ya estamos aquí. Vamos a ir a tocarla. Creo que me he confundido.
Nos vemos en la próxima. Adiós.